Bueno, cuando vosotros digáis, señores cámaras y señoras cámaras, ¿estáis? Sí, casi que vamos en hora británica, son las 11:03, entonces vamos bien, ¿no? Hombre, británica, 3 minutos. Empezamos, ¿no? Muy bien, gracias por vuestra presencia en esta rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno que se acaba de celebrar. Como ustedes recordarán, el pasado 28 de septiembre, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura aprobaba el decreto que permitía regular los conciertos sociales con las entidades del tercer sector. Unos conciertos que vienen a sustituir el modelo de subvenciones que se había dado en los últimos años. De esta manera, las entidades del tercer sector que llevan a cabo esta labor, con este nuevo modelo que queremos implementar, nosotros entendemos que pueden planificar su trabajo con tiempo para dar estabilidad a los trabajadores y evitar que se puedan interrumpir la prestación de los servicios. Anteriormente era un modelo de subvención y ahora lo que pretendemos ir es a un modelo de concierto, de tal manera que haya más temporalidad y de esta manera las organizaciones del tercer sector pues puedan planificar mejor y dar mayor estabilidad y mejor servicio a sus usuarios. Hoy, precisamente, el Consejo de Gobierno aprueba 6 conciertos sociales con un presupuesto de 40 millones de euros. Hoy, por tanto, aprobamos 40 millones de euros para conciertos sociales destinados a residencias para personas con discapacidad, a centros dedicados a la asistencia integral, a servicios para tratamientos para reducir déficits físicos e intelectual, a centros ocupacionales para la integración de personas en el ámbito sociolaboral o a la atención temprana de la población infantil de niños que tienen discapacidad. 40 millones para integrar a personas con discapacidad física e intelectual, para dar mayor seguridad a nuestras organizaciones del tercer sector y para que a su vez haya mayor estabilidad laboral en esa red de profesionales, de magníficos profesionales que hay en Extremadura, de mujeres y hombres que se dedican precisamente a esa labor que no tiene precio de integrar en nuestra región a esas personas con discapacidad. Por tanto, hoy aprobamos esos 40 millones en 6 conciertos sociales que consisten en lo siguiente. El primer concierto que vamos a aprobar es el de servicios de residencia de apoyo intermitente o limitado, que es un servicio destinado a personas con discapacidad, con necesidades de apoyo y con cierta autonomía personal. En este concierto se van a destinar 657.000 euros dentro de esos 40 millones. El segundo concierto es el de residencias de apoyo extenso o generalizado, que son centros dedicados a la atención y asistencia integral de aquellas personas con discapacidad y necesidades de apoyo extenso o generalizado. Para este convenio se dota con 3.772.000 euros. El tercer convenio es el de servicio de habilitación funcional, que es el conjunto de tratamientos encaminados a eliminar o reducir un déficit o disfunción física. Para esto hay un concierto de 7.600.000 euros. El cuarto es el del servicio de centro ocupacional, que tiene como finalidad principal la normalización e integración sociolaboral de personas con discapacidad, 12.500.000 euros para este concierto. El quinto concierto es el de servicio de atención temprana, que es el conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil de 0 a 6 años, a la familia y al entorno. Y en este concierto hay 5.500.000 euros. Y por último, el último concierto dentro de estos 6, dentro de estos 40 millones, el de servicio de centro de día, que es un servicio especializado en régimen de media pensión que atiende a personas con discapacidad grave. Por tanto, aprobamos 40 millones de euros destinados a estos 6 conciertos sociales dirigidos a organizaciones del tercer sector, fundamentalmente para
que todas esas personas con discapacidad intelectual, discapacidad física en Extremadura tengan una mejor integración. En segundo lugar, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el convenio entre el Servicio de Promoción a la Autonomía y Atención a la Dependencia y la entidad Cruz Roja, por la que se formaliza la concesión directa de una subvención para la ejecución del programa de teleasistencia avanzada. Estamos hablando de un convenio de 3.533.000 euros entre el SEPAD y la Cruz Roja para prestar este servicio de teleasistencia avanzada. Un servicio que deriva de la nueva propuesta que quiere hacer la Junta de Extremadura por incorporar un modelo residencial que apueste por que las personas de edad puedan vivir el máximo tiempo posible en sus domicilios. Y para ello es fundamental dotar de infraestructuras tecnológicas a los hogares de esas personas mayores para que puedan, como digo, quedarse en su domicilio. Y el convenio que hoy hemos aprobado va en esa línea. La teleasistencia avanzada es un nuevo servicio. Tenemos la teleasistencia clásica y lo que hoy hemos aprobado es un nuevo servicio más avanzado que el de la teleasistencia clásica y es el teleasistencia avanzada. Y es un nuevo servicio porque lo que incluye son nuevos elementos tecnológicos de detención, de movimiento o la comunicación con los sistemas sanitarios y sociales. Concretamente, el servicio de teleasistencia avanzada personalizada se desarrollaría a partir de 4 subprogramas y el número de usuarios mínimos a los que va a llegar, estamos hablando de en torno a 4.000 usuarios que se van a incorporar a este sistema de teleasistencia avanzada. Avanzada porque, como digo, integra nuevas tecnologías. ¿Cuáles son las nuevas tecnologías que integra? Pues, por ejemplo, la monitorización de dispositivos de seguridad, por ejemplo, la monitorización de riesgos de humo y gas, o, por ejemplo, la monitorización y asistencia en movilidad. Para que vosotros me podáis entender, os voy a poner un ejemplo de en lo que puede consistir este nuevo programa. Imaginaos que el detector de movimiento de una persona que tiene patologías crónicas, una persona que vive en su casa, que tiene patologías crónicas, observa que la persona lleva tiempo sin moverse a la hora de comer. Automáticamente este sistema nuevo intenta conectar con esa persona. Si esa persona no responde, automáticamente esta nueva tecnología se pondrá en contacto con el centro asistencial. Por tanto, es aplicar estas nuevas tecnologías precisamente para darle mayor seguridad a esas personas que necesitan de esta teleasistencia avanzada. Es un paso más de la teleasistencia clásica que teníamos y es incorporar, por tanto, las nuevas tecnologías en la teleasistencia precisamente para controlar, para dar seguridad a nuestras personas mayores que quieren vivir su vida sin tener que ir a una residencia y pudiendo disfrutar en su casa. El Consejo de Gobierno también, en otro orden de cosas, ha autorizado a la Consejería de Agricultura a realizar el encargo de la ejecución de obras de transformación en regadío de 1.200 hectáreas de la zona regable de Monterrubio de La Serena a la empresa pública Traxa. Como ustedes recordarán, la transformación en regadío de Monterrubio de La Serena, la obra, se inició en octubre del año 2020 y tenía un plazo de ejecución de 18 meses. A propuesta de la empresa adjudicataria de aquella obra, en febrero de 2022 se estudió y se valoró una modificación del contrato. Ese contrato se paralizó y se rescindió el contrato y, por tanto, lo que hace la Junta de Extremadura con la mayor celeridad posible y a sabiendas de que es una obra muy importante, la del regadío de Monterrubio, es, que es lo que hace hoy, encargarle la obra a la empresa pública Traxa para que esas obras del regadío de Monterrubio se puedan reanudar. De esta manera,
Nosotros entendemos que el plazo de ejecución de esta obra, a partir de estos momentos, será de 15 meses, que va a comenzar ahora en el mes de noviembre, que el coste total del encargo a Traxa asciende a 17, millones de euros, de los cuales la Junta de Extremadura pone 12.342.000 y la Comunidad de Regantes 3.334.000. Por tanto, lo que hoy estamos anunciando es que a partir de noviembre las obras de regadíos de Monterrubio de La Serena volverán a comenzar. Estaban paradas por el problema que había habido con la empresa, volverán a comenzar y quien ejecutará esas obras será la empresa pública Traxa a través del convenio que hoy acabamos de aprobar o del encargo que hoy acabamos de aprobar en el Consejo de Gobierno. También el Consejo de Gobierno hoy ha autorizado la formalización de 2 convenios entre la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes y, por un lado, el Ayuntamiento de Plasencia para la ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística y con la Diputación de Cáceres para también el Plan de Sostenibilidad Turística denominado Sierra de Gata-Las Hurdes 100% Cultura e Identidad. Extremadura va a recibir 27 millones de euros correspondientes a estos planes de sostenibilidad turística. De ese montante, los 6 planes de sostenibilidad, de esos 27 millones, hay 6 planes de sostenibilidad que van a recibir 18 millones de euros y otros 9 millones que los ejecutará en otras acciones la Junta de Extremadura. Pues bien, de esos 6 planes correspondientes a esos 18 millones de euros, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ya había aprobado 3, concretamente los de Cáceres y Mérida, que tenían 4 millones de euros, y el del Ayuntamiento de Badajoz con 2 millones. Hoy aprobamos 2 más, el del Ayuntamiento de Plasencia, que recibirá 3 millones, y el de la Diputación de Cáceres con 2,5 millones. Solamente queda pendiente el último de estos planes, el 6º plan, que tiene una cuantía de 2,5 millones, que se firmará próximamente con la Diputación de Badajoz y que es un proyecto dirigido a la comarca de Olivenza. Para nosotros, este es un ejemplo claro de que el turismo es un sector clave en el desarrollo de la región y que, como en diferentes ocasiones ha dicho el presidente de la Junta de Extremadura, el objetivo del turismo en Extremadura es que alcance un 8% de nuestro Producto Interior Bruto y que llegue, y ya está prácticamente llegando, a crear 30.000 puestos de trabajo directos. Me pongo a vuestra disposición por si hay alguna pregunta. Sí, respecto a los conciertos me gustaría saber ahora mismo cómo es el proceso de adjudicación. ¿Es de forma directa, ya que ha cambiado el sistema? Explicar un poco cómo es esa adjudicación que se ha realizado los conciertos. Las subvenciones como los conciertos son de manera directa. ¿Dónde cambia? Porque antes las subvenciones eran anuales. Entonces muchas veces había un déficit entre la gestión que hacían las organizaciones del tercer sector, que estaban muchas veces esperando a que le llegara la subvención. Eso provocaba déficit de tesorería de esas organizaciones del tercer sector. Ahora, con este tipo de convenios, lo que nosotros es a largo plazo le garantizamos, imagínate, en un horizonte de 3 años, que van a recibir X dinero. De esa manera, estas organizaciones del tercer sector, me estoy acordando, por ejemplo, de Plena Inclusión, sabe que tiene un horizonte más largo y, por tanto, le puede dar mayor estabilidad a sus trabajadores y pueden ofrecer un mejor servicio. El cambio, pues dar mayor estabilidad. ¿Cómo lo hacemos? Dando mayor plazo, dando mayor tiempo a esas organizaciones y, por tanto, garantizándoles una suficiencia económica a esas organizaciones para que puedan prestar esos servicios, concretamente con las personas con discapacidad en Extremadura. El cambio es muy parecido, por ponerte un ejemplo, en el que en los últimos tiempos hemos llevado con los planes de colaboración municipal. Los planes de colaboración municipal antes dependían los ayuntamientos de que le llegara la subvención de la Junta de Extremadura. Incluso a veces tenías que adelantar dinero. Con el plan de colaboración municipal ahora se garantizan los ayuntamientos que van a tener
ese dinero sí o sí, lo que le permite funcionar con un mayor desahogo. Por tanto, ese es el cambio de modelo en la administración pública, en el que ya no tienes que esperar a que te llegue la subvención, porque tú ya vas a contar con unos recursos fijos anuales. Entiendo entonces que con este cambio de concierto se pueden evitar problemas como los que ha habido con los trabajadores y el convenio que habían firmado, que se quejaban, incluso lo llevaron, lo judicializaron, de que no se cumplía, las empresas del tercer sector no cumplían con el convenio firmado. Estamos hablando de dos cosas diferentes. El convenio de los trabajadores son entre los trabajadores y las organizaciones del tercer sector. Lo que estamos hablando aquí es convenios entre la Junta de Extremadura y organizaciones del tercer sector, donde nosotros lo que le garantizamos a esas organizaciones es que pueden desarrollar sus actividades. Luego, los convenios entre los trabajadores y las organizaciones son convenios totalmente aparte. Y otra pregunta. La AIREF ha dicho esta semana, ha adelantado, que es posible que entremos en recesión técnica a primeros del año que viene, el primer trimestre de 2023. Me gustaría saber, ahora que estamos en plena tramitación de los presupuestos, si todos estos adelantos pueden alterar en alguna medida ese proyecto de presupuesto, sobre todo viendo, pues eso, todas las previsiones que están viniendo para 2023. El proyecto de presupuestos de la Junta de Extremadura, que este es el presupuesto más ambicioso que ha tenido la Junta de Extremadura en su historia, tiene un pilar muy sólido, que son los ingresos que están prácticamente garantizados, muchos de ellos procedentes de los fondos europeos, que por eso es por lo que también presentamos este proyecto tan ambicioso. Entonces, no tiene nada que ver las previsiones de la AIREF con los presupuestos de la comunidad autónoma, teniendo en cuenta incluso que la AIREF ha dicho que las previsiones macroeconómicas que hace la Junta de Extremadura se quedan cortas. Esto es bueno, porque esto lo que significa es que posiblemente las previsiones que tiene la AIREF para Extremadura son mejores de las que nosotros hemos hecho. Y eso está bien, porque eso lo que implica es que incluso puede que haya un margen de crecimiento. Pero con respecto a los presupuestos, no tiene absolutamente las previsiones de la AIREF, no tiene nada que ver con la credibilidad de nuestros presupuestos. Lo que no tiene credibilidad, y aprovechando que me preguntáis sobre los presupuestos, es la enmienda a la totalidad que mañana van a presentar tanto el Partido Popular como Ciudadanos. No tiene credibilidad porque es una enmienda a la totalidad que presentan ambos partidos sin haberse leído ni tan siquiera los presupuestos. No tiene credibilidad porque es una enmienda que le están haciendo a los extremeños y a las extremeñas, que son los que se van a beneficiar del aumento de la educación, de la sanidad, de la dependencia o de todas las tasas que se van a bajar y que van a beneficiar a miles de extremeños y extremeñas. Por tanto, nosotros respetamos la enmienda a la totalidad que mañana van a presentar los dos. Yo no sé si son los dos o es un partido, porque como lo presentan de manera conjunta, tanto el PP como Ciudadanos, pero creo, de verdad, sinceramente, que no tiene credibilidad ninguna esa enmienda a la totalidad. Y yo creo que han desaprovechado una magnífica oportunidad de ser constructivo, como por ejemplo está haciendo Podemos. Podemos está siendo un partido constructivo en esos presupuestos. Sin embargo, el Partido Popular y Ciudadanos han decidido pues no tener credibilidad en esta región con esa enmienda a la totalidad. ¿Más preguntas? Sí, por el tema del regadío de Monterrubio, si nos puede recordar un poco por qué se paralizó la obra, cuáles son los problemas que ha habido con la empresa y por qué en este caso se opta por adjudicársela directamente a Trasa y no lanzar una nueva licitación. Y luego una duda, del tema de la teleasistencia, ha dicho que son 4.000 nuevos usuarios los de esta teleasistencia avanzada, pero no sé si nos puedes dar el dato de en total cuánta gente tiene teleasistencia en Extremadura. No es que sean 4.000 nuevos usuarios, es que podremos llegar hasta 4.000 usuarios, algunos de ellos que ya provienen de la teleasistencia clásica. En estos momentos a la teleasistencia en Extremadura está en torno a unas 3.600 personas las que se benefician de la teleasistencia. Y con la teleasistencia avanzada
vamos a llegar a unas 4.000 personas. No quiere decir que sean 4.000 nuevas personas, porque algunas personas, precisamente porque tienen enfermedades crónicas, se van a beneficiar de esta nueva tecnología que supone la teleasistencia avanzada. Fundamentalmente, con el tema de Monterrubio, a nosotros nos corre celeridad. A la comunidad de regantes le corre celeridad y para garantizar que esas obras se hagan, pues se confía en una empresa pública, en este caso en Traxa, precisamente para que haya mayor celeridad en el procedimiento y para que las obras puedan empezar precisamente en el mes de noviembre. ¿Por qué se resuelve el contrato? Pues porque la empresa adjudicataria pide una serie de cuestiones a las cuales la Junta de Extremadura no puede llegar porque hay una licitación pública y, por tanto, la empresa desiste, porque no le salen las cuentas o por sus motivos particulares, desiste de llevar ese contrato a término y, como pasa en 40.000 contratos en la Administración Pública, pues se produce una resolución. ¿Qué hace la Junta de Extremadura? Pues la Junta de Extremadura, a la máxima celeridad posible, intenta sacar ese contrato, que es lo que hemos hecho hoy. Y por eso lo hacemos, en este caso, esa encomienda de gestión con la empresa pública Traxa, para que en el mes de noviembre pueda no volver a empezar, porque ya empezó la obra, sino a retomarse esa obra que para nosotros es muy importante, porque además tenemos un compromiso con la gente de Monterrubio de la Serena y con todos aquellos agricultores. ¿Había alguna pregunta más que se me quede? No, ¿verdad? ¿Alguna cosita más? Una más. Sí, yo le quería preguntar por otro tema, es relacionado con consumo. Esta semana también conocíamos cómo el órgano regulador advertía de que las empresas energéticas estaban poniendo trabas para que los consumidores no se acogieran a la tarifa de último recurso. Llamaban y no tienen acceso, no pueden contactar para cambiarse, sobre todo viendo los precios del gas y de cara al invierno. Como la Junta tiene competencias en consumo, mi pregunta es, ¿puede actuar de oficio respecto a esas empresas energéticas? ¿Tiene que haber una denuncia para que pueda actuar, en este caso no sé si el INCOES o qué organismo? Me gustaría saber en ese sentido. La Junta de Extremadura tiene algo que no tienen muchas comunidades autónomas y se llaman oficinas del consumidor. La Junta de Extremadura tiene una red potentísima de oficinas del consumidor, oficinas de consumo, distribuidas por casi todos los municipios de Extremadura. Nosotros desde la Junta de Extremadura animamos precisamente a los extremeños y a las extremeñas a que las utilizan, pero a que incidan más en precisamente eso que me estás comentando, estas tarifas de regulación y tal, a que vayan precisamente a esas oficinas de consumo a poner las reclamaciones. La Junta de Extremadura de oficio no puede entrar, pero pone a disposición de los ciudadanos de Extremadura esas oficinas para que tramiten esas reclamaciones. Por cierto, somos prácticamente pioneros en España en esas oficinas de consumo, que además están funcionando magníficamente bien. Y animamos a los extremeños y a las extremeñas a que todas las reclamaciones, no solamente en cuestiones energéticas, telefonía móvil, 40.000 reclamaciones que vayan a esas oficinas de consumo, porque serán magníficamente atendidos y porque muchos de los que salen de allí, muchos usuarios y usuarias, salen encantados con el trato que esos profesionales que trabajan para la Junta de Extremadura realizan. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, muchísimas gracias.